Hola amigos, a continuación vamos a resolver una antiderivada por el método de sustitución trigonométrica. Entonces tenemos esta antiderivada que nos dan acá para resolver, que vamos a hacerlo por el método de sustitución trigonométrica, pero no podemos hacerlo directamente, es decir, no podemos hacer la sustitución directamente porque tenemos acá un polinomio que no nos lo permite, que de acuerdo a sus formas y a su característica no nos permite resolverlo. Para salir de este problemita, de esta situación y poderlo llevar a una expresión que se nos pueda dar para resolverlo, entonces ya hemos resuelto acá previamente el ejercicio y iremos explicando línea por línea cómo fue que llegamos a esa expresión y cómo fue que resolvimos la integral. Pero entonces, para llegar a esa expresión, lo primero que vamos a hacer, los primeros pasos serán hacer la factorización de este radical, jugando con las propiedades que tenemos a la mano y jugando con las operaciones que podemos realizar de acuerdo a lo que tengamos. Entonces, empezando, lo básico, lo primero que hacemos es el 4 que tenemos acá en factor común. Tenemos el 4 factor común acá, pero acá no. Entonces acá lo que vamos a hacer es dividir. Este 4 en la segunda línea ya sale acá, que multiplica a todo este polinomio, que el x cuadrado es el mismo x cuadrado de acá arriba, el 6x menos 6x, que representaría el 24x, con 6 por 4, 24, y el 27 cuatros, que representaría el 27 que tenemos originalmente acá. Entonces 27 lo dimos en 4, pero lo multiplicamos en 4, entonces no se altera. Todo este radical, entonces, está elevado al cubo. Pero entonces ahora necesitamos, para facilitar las operaciones, ese cubo que tenemos ahí, vamos a dejarlo dentro del radical. Entonces, gracias a esta propiedad raíz n de a, todo esto elevado a la k es igual a raíz n de a la k. Entonces, lo podemos, ese cubo que está acá, lo podemos incluir dentro del radical. Entonces, acá en la línea 2, está el radical afuera, la potencia afuera, perdón, pero acá ya lo podemos incluir en la línea 3 dentro, y esta potencia está elevada, está alterando a todos los números que están dentro del radical. Entonces, gracias a esta propiedad. Entonces, básicamente es eso. Hicimos un cambio ahí de potencia. Entonces, en la línea 4 lo que hacemos es operar este cubo, lo operamos acá, el cubo, de una vez que incluimos, lo operamos con el 4 y lo operamos con el polinomio que tenemos previamente, que hayamos previamente. Acá, entonces, en la línea 5 lo que hacemos es separar los radicales. Separamos la raíz de este número multiplicada, que se multiplica con este polinomio. Entonces, ¿por qué lo podemos separar? Gracias a esta propiedad. Entonces, todo tiene que ir justificado. Entonces, en esta línea nos ayudamos de la propiedad que dice que raíz n de a por b es lo mismo que raíz n de a por raíz n de b. Entonces, tenemos una raíz cuadrada de una multiplicación, que es lo mismo que está acá, una a por b. Entonces, en este caso a sería 4 a la 3 y el b sería este polinomio que tenemos acá. Entonces, acá en la línea 5 lo que hicimos fue separar los radicales. Ahora seguimos operando. En la línea 6 operamos lo que está dentro del radical. 4 a la 3 sería 64. 4 por 4, 16. Y 16 por 4 nos daría 64 que tenemos acá. En la línea 7 lo que hacemos es operar ese raíz. Raíz de 64 nos daría 8. Y en la línea 8, ese 8 saldría de la integral como un octavo, multiplicando a todas. De esa manera no hay ninguna alteración que nos impida hacer eso. Entonces, el 1 octavo, como es una constante, puede salir de la integral. Pero ahora nos encontramos con este polinomio, pero este polinomio todavía no se presta para la sustitución trigonométrica, así que vamos a comprimirlo, o vamos a factorizarlo, o vamos a simplificarlo por el método de completar cuadrado. Entonces tenemos el polinomio acá lo sacamos,
en este cuadrito, en este recuadro. Entonces lo que vamos a hacer es explicar paso por paso cómo se hizo el método de completar cuadrado para ese polinomio. Entonces tenemos un x cuadrado menos 6x más 27 cuartos, que es lo mismo en este caso que esta expresión general, una a cuadrado menos 2ab más c. Acá tenemos esta expresión general, la tenemos representada en este polinomio. Entonces a cuadrado sería x, menos 6x sería el menos 2ab, más c sería el 27 cuartos. Pero esto lo podemos expresar ¿cómo? Entonces acá viene ya la explicación del método de completar cuadrado. Como un a cuadrado sería lo mismo, menos un 2ab, lo mismo hasta acá, más el b al cuadrado. Entonces ese b tenemos que encontrar ese número b que multiplicado por 2 nos dé en este caso 6. En este caso nos dé 6. Este b lo sumamos, pero lo restamos también acá al final, con tal de que no nos altere el polinomio. Y el c se sigue sumando común y corriente, así como está acá sumándose. Entonces acá en la siguiente línea lo que hacemos es, para ir más rápidamente, lo que hacemos es desglosar ya, o separar un poco este polinomio que tenemos originalmente. Lo separamos como el x cuadrado, bien, menos 2 sería este 2 por a. El a sería el x, que es el mismo x que está acá, que sería la misma a que está acá, pero necesitamos un número que en este caso cumpliría la función de un número b. ¿Qué número b necesitamos para que al multiplicarlo por 2 nos dé 6? Ese número es el número 3. Entonces ya más adelante lo vamos a seguir operando. Acá este número b lo elevamos al cuadrado como sale acá la regla, pero también lo restamos, también elevándolo al cuadrado, y le sumamos el c también. Entonces el c se queda sumando ahí, común y corriente. Ahora, entonces acá ya tenemos el 3 que comentábamos que era el único número que se adaptaba para que nos diera 6. Entonces ese 3 va a ser el número b de la expresión general. Entonces el número b sería el 3 acá, el 3 lo reemplazamos, sería 3 al cuadrado acá en la línea, y al final volvemos y lo restamos para que no se altere el polinomio. Acá lo que hacemos en la siguiente línea es operar. Entonces operamos este 2 con el 3, nuevamente nos da 6x, este 3 al cuadrado, que esta va a ser la diferencia, el 3 al cuadrado daría 9, más 27 cuartos, que es el c, el literal c, y 3 menos 3 al cuadrado, que sería otra vez menos b al cuadrado, como sale la expresión general, daría 9 otra vez. Entonces ahora lo que hacemos es agrupamos estas dos expresiones. Entonces de aquí hasta acá, tenemos x cuadrado menos 6x más 9, lo agrupamos, que este es el que nos interesa agrupar para después simplificarlo, y estos dos últimos números lo que hacemos es operarlos. Entonces en la siguiente línea agrupamos ya lo que dijimos y operamos el 27 cuartos menos 9, que nos daría menos 9 cuartos. Entonces si se detienen un poco a realizarlo, vamos a encontrar que nos da menos 9 cuartos esta fracción. Bien, y entonces aquí al final, acá a este punto era que queríamos llegar con el método de completar cuadrado, porque al completar el cuadrado lo que hacemos es que al final podemos obtener una expresión del tipo a menos b al cuadrado. Entonces acá a sería el x y el b pues ya lo hallamos, que es el 3 que está acá arriba, y todo eso, esa diferencia al elevarlo al cuadrado nos va a dar este polinomio original que tenemos acá, así que no se va a afectar para nada la igualdad del polinomio. Menos 9 cuartos, entonces de 9 cuartos se sigue restando. Entonces acá lo que decíamos, el x menos 3, que sería el a menos b, en este caso el a sería el x y el b sería el 3, a al cuadrado. Entonces acá ya listo, no hay ningún problema. Ahora lo que hacemos es, como esta expresión viene de la factorización o del manejo algebraico que hicimos aquí arriba, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esta expresión por lo que teníamos originalmente en la integral arriba. Entonces esta expresión ahora va a quedar acá dentro del radical,
todo ese polinomio elevado al cubo. Ya llegamos a una expresión que podemos considerar para hacer la sustitución trigonométrica, pero antes de eso explicamos la línea 10. Entonces la línea 10 tenemos el mismo 1/8 que está acá multiplicando al de x, el mismo de x, sobre la raíz de x menos 3 al cuadrado, que ya lo hemos determinado anteriormente, menos 3 medios al cuadrado. ¿Qué pasó con este 9/4? Pues este 9/4 lo que vamos a hacer es buscar un número que al elevarlo al cuadrado nos dé 9/4. Entonces, expresado en cuadrado sería el 3 medios. Entonces 3 medios al elevarlo al cuadrado nos daría 9/4. 3 al cuadrado 9 y 2 al cuadrado nos da 4, entonces por eso podemos obtener este número acá. Pero recordemos que este polinomio está todavía dentro de una potencia a la 3. Pero ¿qué vamos a hacer en la siguiente línea? En la línea 11 vamos a sacar ese 3 nuevamente del radical y lo dejamos fuera del radical gracias a la propiedad pues que tenemos acá y que explicamos anteriormente. Entonces este 3 que está de potencia dentro del radical lo podemos sacar nuevamente fuera del radical. La línea 11 sería esa. Ya en la línea 11 tenemos una expresión a la cual podemos hacerle el análisis ya de sustitución trigonométrica. Entonces acá en esta primera línea pequeña lo que hacemos es sacar aparte este radical para hacer la asimilación de cómo quedaría en un triángulo rectángulo y poder identificar después la función trigonométrica que podríamos despejar. Entonces tenemos que esta expresión que tenemos acá, este x menos 3 al cuadrado menos 3 medios al cuadrado, es una expresión del tipo, o de este tipo, que estoy señalando con el cursor, raíz cuadrada de x cuadrado menos al cuadrado. Entonces es de ese tipo. Pero ese tipo de expresión trigonométrica, ¿en qué lo podemos representar? Lo podemos representar en el triángulo que tenemos acá. Entonces tenemos que x es la hipotenusa al cateto adyacente. Entonces tenemos acá el raíz de x cuadrado menos al cuadrado, que es el resultado de la aplicación del teorema de Pitágoras al tener la hipotenusa al cuadrado menos este lado o este cateto al cuadrado. Entonces sabemos que por el teorema de Pitágoras esta raíz cuadrada, y mejor dicho esta expresión, nos daría el resultado del cateto opuesto, por eso lo podemos expresar así. Pero entonces ahora rápidamente, acá en este triángulo de acá tenemos expresado lo mismo que está acá, pero de acuerdo a nuestra situación, a nuestro caso. En este caso nuestro x sería el x menos 3 que tenemos acá, nuestro a sería el 3 medios que está acá elevado al cuadrado, pero acá está solo 3 medios, y este radical, que es el mismo radical que tenemos acá, este radical nos representaría el cateto opuesto. Ahora, de acuerdo a este triángulo y ya de acuerdo a los valores que tenemos acá, ¿qué función trigonométrica nos sirve para despejar x y poder derivar después x y poder reemplazar en la integral? Entonces la única función trigonométrica que se nos adecua acá es secante del ángulo teta que tenemos en el triángulo. Entonces secante de teta nos da que es hipotenusa sobre cateto adyacente. Acá tenemos la hipotenusa x menos 3 sobre el cateto adyacente, que es 3 medios. Entonces pasamos ya al siguiente paso, que es despejar esta. Ya teniendo la función trigonométrica, lo que hacemos es pasar ese 3 medios a multiplicar acá, a este lado del igual, para dejar libre lo que es la x. Entonces ya directo al grano lo que hacemos es derivar a ambos lados del igual, para hacer después directamente una de la sustitución trigonométrica. Entonces tenemos la derivada del x menos 3, la derivada de x nos da 1, entonces 1 por dx, por el diferencial, menos la derivada de 3, pues la derivada de 3 daría 0, la derivada de una constante da 0, entonces acá no hay problema con este 3, daría 0. Entonces tenemos que la derivada de este lado del igual es de x, pero la derivada de este lado del igual es la derivada del secante de teta. ¿Cuál es? Pues secante de teta por tangente de teta. Esta es la derivada de esta función trigonométrica. El 3 medios, pues una constante, no se altera. Bien.
Ahora, de una vez vamos a hacer la sustitución trigonométrica. Continuamos en la línea 12, entonces ya tenemos reemplazadas acá las funciones trigonométricas que previamente determinamos acá arriba en la explicación de arriba. Entonces, el 3 medios por secante de teta por tangente de teta por d teta que tenemos en este numerador es el resultado de reemplazar el dx. Entonces tenemos acá que dx es igual a toda esta expresión que colocamos ahora acá en el numerador. Entonces la idea es acá expresar la integral ahora todo en términos de teta, pues ya pues estamos haciendo la sustitución trigonométrica después de haber expresado los triángulos, después de haber sacado los lados, las funciones. Entonces podemos expresarlo acá todo en términos de teta. Ahora acá en el denominador nos concentramos acá en la parte, en la expresión que estamos señalando. Dice que secante de teta por 3 medios. ¿Esto por qué lo reemplazamos? Porque secante de teta por 3 medios es lo mismo o es igual a la expresión x menos 3, que esa la obtuvimos también del análisis de los triángulos que hicimos previamente, del análisis trigonométrico que le hicimos previamente. Menos 3 medios al cuadrado. Menos 3 medios al cuadrado. Entonces este menos 3 medios al cuadrado no cambia, pues porque es un solo número, un número real, entonces no cambia. Entonces vamos al siguiente paso, a la línea 13. Ya teniendo todas las expresiones ya en funciones trigonométricas, entonces lo que hacemos acá, en este primer caso tenemos un cuadrado acá en la línea 12, en el primer número, dice que secante de teta por 3 medios al cuadrado, entonces esto es lo mismo que secante de teta al cuadrado por 3 medios al cuadrado. Entonces en la línea 13 lo que hicimos fue operar este cuadrado que está acá, elevando a este número, a esa función, perdón. Bien, en la línea 14 tenemos un factor común acá en el denominador, dentro del radical. El factor común, como lo pueden ver, 3 medios al cuadrado. Entonces 3 medios al cuadrado sale, multiplica a secante de teta al cuadrado, que está acá, menos 1. Porque al multiplicar 3 medios al cuadrado menos 1, pues nos vuelve a dar 3 medios al cuadrado. Perdón, menos 3 medios al cuadrado. Entonces eso fue en la línea 14. La línea 15. Tenemos acá una expresión que podemos reemplazar por otra función trigonométrica de acuerdo a esta igualdad. Entonces tenemos que secante de teta al cuadrado menos 1 es lo mismo que tangente de teta al cuadrado. Entonces en lugar de dejar esta expresión lo que hacemos es reemplazar esto por tangente de teta al cuadrado, que es lo mismo, es igual, entonces por esta identidad trigonométrica. Entonces ahora quedaría 3 medios al cuadrado multiplicando a esta función trigonométrica y no se altera nada. Ahora lo que hacemos, este raíz que está acá, este radical que está acá, lo operamos. Operamos el raíz pues porque aprovechamos, en este caso ya que estos dos números están elevados al cuadrado, es como si les estuviera multiplicando y los elevara juntos al cuadrado. Y entonces, como tenemos raíz de este al cuadrado y raíz de este al cuadrado, pues entonces es lo mismo que este solito, este elevado a la 1 y tangente de teta también pues elevado a la 1. Entonces acá ya lo tenemos. En la línea 16 lo que hicimos fue operar este radical 3 medios y tangente de teta, que es el resultado de sacar esta raíz. Pero tenemos todavía un cubo, un paréntesis que nos eleva toda esta expresión al cubo. Entonces en la línea 17 eso fue lo que hicimos. Entonces el 3 medios ahora lo elevamos al cubo y el tangente de teta lo elevamos al cubo también. En la línea 18 cancelamos los factores comunes que se estaban multiplicando y dividiendo acá. En este caso tenemos 3 medios en el numerador y 3 medios en el denominador que se multiplican. Pero bueno, en este caso el denominador está elevado a la 3, entonces lo que hacemos solo es cancelar este 3 medios del numerador, pero acá en el denominador sigue apareciendo 3 medios, pero ya no con potencial 3, sino con potencia de 2. Entonces se elimina potencia de 3 con 3 medios del numerador. Tenemos tangente de teta. Tangente de teta también en el mismo caso que lo que hablamos acá de estos números. Tangente de teta que está acá el denominador está al cubo y acá el numerador está
pues elevado a la 1. Entonces se cancela este tangente de teta y se cancela tangente de teta al cubo. Ya no queda así, sino queda tangente de teta al cuadrado. Entonces en la línea de 18 lo que hicimos fue cancelar los factores comunes del numerador y el denominador. En la línea 19 sacamos el 3 medios al cuadrado, lo sacamos de la integral. Como es un número lo podemos sacar de la integral, entonces quedaría 1 sobre 3 medios al cuadrado cada uno. Entonces eso fue en la línea 19. En la línea 20, entonces en la línea 20 lo que hicimos fue operar ya estos fraccionarios, esta fracción básicamente. El 2 al cuadrado da 4, el 3 al cuadrado da 9, producto de extremos y medios, 4 por 1 pues da 4 y 9 por 1 daría 9, entonces 4 en el numerador y 9 en el denominador. La línea 21 seguimos operando, daría la multiplicación de estos dos fraccionarios, nos daría 4 por 1 es 4 y 8 por 9 es 72 que tenemos acá. En la integral todavía no estamos afectando nada. La línea 22 lo que hicimos fue simplificar. El 4 de 72 es equivalente a un 18avos después de haber simplificado. Entonces es como la cuarta de 4,1 y cuarta de 72 es 18. Entonces si lo puedes hacer un análisis más detallado, verás que es así. La línea 23. La línea 23 ya nos concentramos en la integral, en lo que nos queda, en las expresiones que nos quedan en la integral. Entonces tenemos que secante de teta acá en el numerador lo podemos expresar como 1 sobre coseno de teta, pues es una función inversa del coseno. Entonces lo podemos expresar como 1 sobre coseno de teta por d teta. Pero el tangente que está acá elevado al cuadrado, el tangente de teta al cuadrado, es lo mismo que seno de teta al cuadrado sobre coseno de teta al cuadrado. Entonces en la línea 23 lo que hicimos fue expresar en otras funciones trigonométricas, pero que son iguales a las funciones trigonométricas originales. Lo que hicimos fue acá expresar igualdades. Entonces esto es lo mismo que esto y esto es lo mismo que esto. En la línea 24 nos concentramos ahora en hacer el producto, en operar estos fraccionarios, esta división mejor dicho. Producto de extremos y medios. Producto de extremos, coseno de teta por 1. Coseno de teta al cuadrado por 1 nos da coseno de teta al cuadrado. Y coseno de teta por seno de teta al cuadrado, pues lo tenemos acá expresado en el denominador. Línea 25. 1 sobre 18 sigue multiplicando la integral y el coseno de teta que está acá al cuadrado, eliminamos uno de estos por el coseno de teta que está en el denominador, entonces ya quedaría la expresión como está acá en el caso 25, en la línea 25, coseno de teta nomás, ya sin el cuadrado porque lo eliminamos con el denominador, y ahora solo seno de teta al cuadrado quedaría en el denominador. Ya acá que tenemos, acá tenemos ya dos expresiones trigonométricas que podemos ya integrar, que podemos ya manejar, mejor dicho, ya podemos antiderivar de una manera mucho más fácil. Lo que hacemos es una regla de sustitución, una regla de la cadena, ponemos a u como seno, u es igual a seno de teta, solito, y entonces acá derivamos a ambos lados del igual, derivada de u, pues de u, derivada de seno de teta, es coseno de teta por d teta. Entonces, ya con esta expresión lo que hacemos es reemplazar en lugar del seno y de teta, dejamos la integral en función de u. Entonces, como está originalmente, un 18avo, todavía multiplicando por du, que está en el numerador, en este caso du, pues que está acá. Du es el coseno de teta por d teta, que es el que tenemos acá arribita. Y u al cuadrado, que es, como u es seno, es el mismo seno de teta acá al cuadrado. Ya tenemos todo en términos de u. Entonces, podemos resolver la integral de la siguiente manera. 1 sobre u al cuadrado es igual que u a la menos 2. U a la menos 2. U a la menos 2. Entonces eso ya es por propiedades de la potenciación. Cuando tenemos un número en el denominador elevado a una potencia, pues podemos expresar ese mismo número en el numerador, pero con la potencia negativa. Eso fue lo que hicimos en la línea 27. Ya en la línea 28 antiderivamos, por fin ya tenemos una claridad de la respuesta.
Entonces lo que hicimos fue, antiderivamos esta u. Entonces dice que la antiderivada de una expresión x o u, mejor dicho, de una variable a una potencia es igual a esa variable y a la potencia le sumamos 1. Entonces menos 2 más 1 daría menos 1 y dividimos esa variable sobre, o esa x o esa u, sobre lo que nos dio en la potencia. Entonces, en otras palabras, u menos 2 más 1, eso da u menos 1. Y ese menos 1 lo dividimos, es decir, esta expresión la dividimos por lo que nos da en la potencia. Entonces, como la potencia nos dio menos 1, dividimos por menos 1. Entonces, de esta manera se integró ya la función. Pero entonces reemplacemos, no nos puede quedar en función de u. Entonces tenemos que u a la menos 1 sobre menos 1 es igual que 1 sobre u. Pero en este caso el símbolo menos todavía sigue prevaleciendo, pero ahora el menos ya está multiplicando desde antes al número un 18avo por 1 sobre u más listo. Entonces ahí no hay problema. Entonces lo que hicimos fue cambiar la forma de acá a esta forma, que es lo mismo. Ahora sí reemplazamos u. Entonces u, como veíamos previamente, u era seno de teta. Entonces acá reemplazamos básicamente u por seno de teta. Pero nos queda una expresión 1 sobre seno de teta. 1 sobre seno de teta. Eso lo podemos expresar de la siguiente manera. 1 sobre el seno de teta es igual a cosecante de teta. Pero cosecante de teta, ya tenemos acá la antiderivada. ¿Cómo la podemos expresar en términos de x? Que allá es donde tenemos que llegar. Nos valemos otra vez del triángulo original del que sacamos la sustitución trigonométrica, y sabemos que cosecante es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto, que es la inversa del seno, que el seno es opuesto sobre hipotenusa. En este caso, cosecante de teta, que nos da acá, es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Y ya al final tenemos en la línea 32 menos un 18avo, el mismo menos un 18avo por lo que equivale al cosecante de teta, pero ya en términos de x. Entonces es igual a sx menos 3 sobre raíz cuadrada de x menos 3 al cuadrado, vuelve nuevamente, menos 3 medios al cuadrado más c, que no falte nunca el más c, y al final, pues ya, la respuesta final. Después de este largo proceso, entonces en la línea 33 lo que tenemos es esta multiplicación, 1 por esto, 1 por este binomio, bueno, x menos 3 es igual lo mismo, 1 por esto da lo mismo, y el 18 que multiplica acá a este denominador. Entonces tenemos una respuesta final de menos x menos 3 en el numerador sobre el 18 que multiplica acá con este, por la raíz cuadrada de x menos 3 al cuadrado menos 3 medios al cuadrado, todo esto más c. Entonces, muchísimas gracias por prestar atención, por apartar el tiempo para recibir esta explicación, y espero les haya gustado. Entonces, muchísimas gracias. Disculpen la demora, pero la idea era dejar muy bien explicado cada paso.